Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes porque empezamos la lección número 10 y durante las 4 próximas lecciones nosotros vamos a estudiar sobre el nacimiento de Jesús. Por eso yo me he puesto un de Snowflake que ustedes pueden ponerle a los niños de la clase. A ellos les gusta a veces porque la época de Navidad es la época muy bonita para ellos, ¿no es cierto? Yo en la parte de atrás tengo el nacimiento de Jesús, unas figuras que los niños pueden ilustrar y ustedes lo pueden utilizar. Vamos a hablar en este mes acerca de el eslabón de la adoración. Alabamos a Dios por su grande don que nosotros tenemos. Eh, por lo tanto, voy a bajarlo esto para que no brille tanto. Este es uno que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda del dólar, pueden encontrarlo y ustedes pueden usar uno. A los niños les va a gustar y van a estar muy entretenidos en la clase. Muy bien, es la lección número 10 y dice la elección de Dios. El versículo segunda se encuentra en 2 Tesalonicenses 2 al 13 y dice, Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu, la verdad que tienen, la fe que tienen en la verdad. El mensaje es adoramos a Dios como Él, porque Él nos escogió como suyos. También en este mes yo preparé un material hace algunos años que siempre le doy a los muchachos para que repasen y se los voy a mostrar a ustedes. Es con relación a la tradición y eh, entre tradiciones y verdades bíblicas. ¿Verdad? Nosotros vamos a ver las tradiciones. El tema tiene que ver con relación a tradición cristiana y verdad bíblica sobre el nacimiento de Jesús. Este es un material que ustedes pueden utilizarlo también, es bien fácil. Es descubriendo la verdad de lo que la Biblia habla acerca del nacimiento de Jesús. Podemos usar este material por los 4 sábados, pueden hacer tres verdades el nacimiento de Jesús, ustedes lo pueden utilizar. Por ejemplo, en primer lugar hay que definir una tradición cristiana y una verdad bíblica. La tradición cristiana está basada en mitos, leyendas, no se encuentran en la Biblia. Son mitos, leyendas interesantes pero en realidad no son verdades. Creer en la tradición es contradecir lo que la Biblia dice. Y una verdad bíblica está basada en lo que la Biblia dice, en la fe, en lo que realmente sucedió. Y nosotros los adventistas creemos en lo que la Biblia dice. Por eso nosotros estudiamos la Biblia a través del folleto de la escuela sabática y consultamos los libros de Elena de White. Ok, vamos a ver una de las tradiciones cristianas que no es verdad, pero la Biblia tampoco lo dice. Aunque la tradición lo dice, la Biblia no lo dice. Por ejemplo, Jesús no nació el 24 de diciembre a la medianoche. Es una verdad bíblica, no nació porque la Biblia no lo dice. Pero es una tradición cristiana porque alguien le puso esa fecha y entonces a partir de ahí la gente cree que Jesús nació el 24 de diciembre y se celebra el 24 de diciembre. No vamos a entrar en controversia si se debe o no se debe celebrar la Navidad porque esa es una cuestión familiar, no es una cuestión de iglesia, ¿no? Elena de White dice que se puede usar esos días para hacer actos de bondad con aquellos que lo necesitan. Y es una época donde tenemos que reconocer que la gente se vuelve accesible a querer conocer de Jesús, pero que Jesús no, nació el 24 de diciembre no sabemos. Esa es una tradición cristiana, la gente cristiana lo sigue, católicos, evangélicos, pero no es una verdad. Otra de las tradiciones cristianas, y eso a los niños les motiva a investigar la Biblia, les motiva realmente a descubrir verdades. En diciembre no puede haber nacido Jesús porque los pastores están en el invierno, cae nieve, por lo tanto las colinas no había ovejas ni en las colinas de Belén. Yo estuve en Belén en el pasado viaje que hice a Israel y no hay pastores en esa época. Pero ya ven ustedes la diferencia entre una tradición cristiana
y una verdad bíblica. La tradición cristiana dice que en diciembre estaban los pastores, pero la Biblia no lo dice. Y en diciembre nos muestra que los pastores de Belén no están. Otra de las tradiciones es que María viajó en burrito a Belén. Es una tradición cristiana, la gente canta, hay canciones de Navidad que hablan del burrito, pero posiblemente lo hicieron a caballo, quizás a carreta, caminando o en camello. Aunque yo creo que realmente pudo haber sido en un camello o en una carreta, no lo sabe para mí, mi opinión, ¿no? Pero María no viajó con José en carreta. Vamos a dejar para la próxima semana vamos a ver otras curiosidades porque hay muchísimas. Entonces, entre una tradición cristiana y una verdad bíblica. Y eso es bien importante, que los niños encuentren eso porque ellos necesitan conocer las verdades acerca, eh, acerca de la Biblia. Muy bien. Entonces, empezamos nuestra lección. Y vamos a ver la primera, el tema que es la elección de Dios. Vamos a ver la elección de Dios. Y ya saben ustedes, ese material ustedes lo pueden utilizar y ustedes pueden ver. Estamos en el eslabón de la adoración, en el mes de diciembre, alabamos a Dios por su más grande don. Eh, el, Vamos a empezar, también pueden hacer este juego durante esta semana, preguntar qué sabes de María, la madre de Jesús. ¿Qué sabes de la madre de María, la madre de Jesús? Todas las respuestas que los niños lo dan, lo deben colocar. Entonces algunos te van a decir que es la madre de Dios, pero hay que corregir, María no es la madre de Dios, fue la madre de Jesús. Entonces, claro, sabemos que Jesús es Dios, pero cuando se especifica Dios, no se especifica el Padre. Entonces, te van a decir, maybe, a lo mejor te van a decir que María es la que intercede por los pecadores, o María, te van a decir muchas cosas de María, tú escríbelas. Luego cuando ustedes cuenten la historia, le preguntan a ellos qué dice la Biblia sobre María. También otra pregunta que pueden hacer a los niños es qué características positivas tenía María, porque María tenía características positivas y características negativas. Ahora, ¿qué característica negativa tenía María y qué podemos imitar de María? Vamos a ver estas 5 preguntas, las vamos a desarrollar de acuerdo a la lección que vamos a tener. Hay que empezar diciendo a los niños que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entró el pecado a este mundo. Eso es algo bien prioritario, especificar en qué fue lo que sucedió. Ahora Dios, cuando prometió a Adán y Eva que iba a enviar a su hijo para que salvara al hombre del pecado, porque él iba a mandar a su hijo para que muriera por nosotros, porque al pecar ellos estaban condenados a la muerte. Así que Dios eligió un pueblo, fue el pueblo de Israel, descendiente de Abraham y Sara, como pueblo donde nacería el Hijo de Dios. O sea, por eso hemos visto en muchas de las lecciones que el mundo, Satanás logró que todos los pueblos del mundo adoraran a diferentes dioses, pero el pueblo judío, el pueblo israelita se quedó completamente eh, amando y obedeciendo a Dios entre peleas, entre desánimos, entre descarrilamientos, siempre fue el pueblo de Dios. De los descendientes de Abraham y de David estaba José, que estaba comprometido con una joven llamada María. No sabemos mucho acerca de estos personajes, sabemos que eran descendientes de Abraham, los dos, y descendientes de David, porque del linaje de David iban a ser el Mesías. Ahora, la Biblia no detalla las características físicas de María, solamente se sabe que María era joven, posiblemente tenía 15 años, era una persona, aunque no poseía riqueza, eh, no poseía riquezas, ella sabía leer y escribir, porque ella fue la que le enseñó a Jesús a leer y a escribir cuando fue niño. Y José era carpintero, se dice que él era carpintero y era viudo. Era costumbre que el viudo se podía volver a casar y María cumplía esos requisitos. Dios tiene un tiempo y había llegado el momento en que Jesús tenía que venir a este mundo como un bebé para darnos ejemplo.
los niños, a los menores. No, Jesús nació como un bebé para que darle ejemplo a los niños de cuna, infantes, primarios, intermediarios, juveniles, jóvenes y adultos, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto y Gabriel, un ángel, se le presenta a María y le dice que va a tener un bebé y que ese bebé sería hijo de Dios y salvaría al mundo de sus pecados. Ahora, el ángel se presenta y yo creo que María quedó en shock. La Biblia dice que ella tuvo miedo, por supuesto. Si una persona cuando ve un ratón se asusta, imagínate ahora cuando ve un ángel. Ahora, María conocía las historias de la Biblia y sabía que el ángel se había aparecido en muchas oportunidades a mujeres y a hombres. Ella sabía que Daniel se le había aparecido un ángel, sabía que a la mamá de Sansón se le presentó un ángel. Así que sabía que muchos personajes de la Biblia habían alguna vez tenido la oportunidad de ver un ángel y ahora el ángel se le presenta a María y le dice que va a tener un bebé. Le dice, bendita tú entre todas las mujeres. No se sabe, no se dice que María era hermosa, de ojos, era como la reina Esther, o linda, o de cara bonita como Lea, o hermosa como Rebeca, o como Sara. Lo que le dice el ángel es, bienaventurada tú entre todas las mujeres. ¿Por qué había sido ella bienaventurada? No era porque iba a ser santa, sino porque entre todas las mujeres de la tierra, entre todas las mujeres judías, había sido elegida para ser la hija, la madre de Jesús. Cuando los judíos tenían hijos, nacía una hija, decían ella puede ser la madre del Mesías. Cuando nacía un hijo, pensaban que su hijo podía ser el Mesías que ellos tantos anhelaban. Así que ahora el ángel se le presenta a María y le dice que ella es elegida y que ella va a tener un hijo y entonces que iba a salvar al mundo de sus pecados. Eso quiere decir que se profetizaba, ya las profecías dadas del Antiguo Testamento decían de que Jesús iba a nacer para morir por nosotros en la cruz. María se sorprende, en primer lugar, porque ella no estaba casada y que además para tener un niño necesitaba ella estar casada, porque ella vivía en una cultura, en un pueblo, donde la mujer que podía ser, que quedaba embarazada sin tener esposo automáticamente era apedreada a muerte. Entonces ella le dice al ángel, ¿cómo voy a tener yo un bebé si no me he casado? ¿Cierto? Es el concepto que tenía María en esa época. Hoy día existe la inseminación artificial, puedes pagar a alguien para que tenga un bebé, pero en el caso de María, la cultura de ella le decía, ella se quedó sorprendida porque no estaba casada. Y ella le dice al ángel, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo un bebé si no estoy casada? Entonces ella era una señorita. Entonces el ángel le dice que el niño no iba a ser, no iba a ser cualquier niño. El niño sería hijo de Dios y que ella quedaría embarazada del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús iba a ser pequeño como un óvulo perdón, como un espermatozoide pequeño e iba a entrar en el óvulo, en el ovario de María, ¿no? Son términos que los niños conocen, ¿no? Son cosas que ellos se han estudiado en la escuela, que no hay que tener miedo de explicarlos porque el nacimiento de Jesús es un misterio. Así que, pero hay que necesario para que ellos tengan un concepto de lo que es la fecundación. Eso es algo que Dios creó. No es nada que se va por otro camino. Es un camino correcto explicarle al niño que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, logró que María quedara embarazada como ella era el óvulo y el espermatozoide, pero en una forma divina. Nosotros no podemos saber el misterio. Es algo que a nosotros no se nos ha revelado. Ahora, María se sorprende, entonces sabe ella que el niño que va a tener no va a ser de José, con el que ella está comprometida, sino que el Espíritu de Dios le iba a hacer sombra y por lo tanto iba a quedar embarazada. Ahora, María aceptó el reto de ser la madre de Dios. Ella dijo que que se haga la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, que se haga la voluntad. Ahora, eso es algo impactante. Porque en el pueblo de Israel quizás muchas señoritas cuando habían quedado embarazadas habían dicho que iban a tener Mesías. No era ahora María también vivía en una época que se apedreaba a muerte a las mujeres que
quedaban sin casarse y que quedaban embarazadas, ¿no? Se apedreaba a las mujeres que sin casarse se quedaban embarazadas. O sea que a María tampoco el ángel le prometió que le iba a dar un cheque, ¿no? Ni que iban ángeles a bajar y dejarle ropa para el niño o leche, porque María automáticamente era una persona de bajos recursos. Ellos, ella no presentaba riquezas, ¿no es cierto? Si no, ella hubiera tenido muchas comodidades, pero se le prometió protección, se le prometió que iba a ser elegida, iba a recibir bendiciones de Dios, pero a ella no se le prometió un cheque, no se le prometió dinero, no se le prometió eh, un sueldo, ¿no? O un bono, o cupones o alimentos, no se le prometió a María, simplemente era ella, y Dios, por supuesto, que iba a proteger a María y le iba a dar ciertas las comodidades que él necesitaba, pero el reto de estar embarazada frente a su pueblo era un reto bastante, bastante importante. María aceptó hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades que se le iban a presentar. Ahora, María tenía que decirle a su mamá, iba a tener un bebé y era una historia que te digo que quizás muchas señoritas de esa época o de las distintas épocas habían dicho que ellas habían quedado embarazadas esperando al Mesías. Así que las dificultades no era, a veces uno ve las cosas en la Biblia como cosas fáciles, pero cuando uno se pone en los zapatos de los personajes, ve que las cosas se difíciles. María iba a sentir mareos por el embarazo, María tenía que decir a sus padres, a su familia que estaba esperando un bebé y que no se había casado. Automáticamente los ojos se fueron donde José. Y ahora esto no era fácil, ella también tenía que decirle a José que estaba embarazada de Dios. Entonces, imagínate esos casos, ese problema en esas situaciones. Eso nos muestra que cuando uno es elegido por Dios para hacer un trabajo, las cosas no van a ser fáciles, la gente no va a comprender. Ahora, decirle a José que el novio que está embarazada de Dios es una cosa que causa admiración, confusión, el que pensaría, yo me imagino a José que pensaría que María se había tenido otro romance con otro y decir que el niño que iba a tener iba a ser hijo de Dios, sin estar ella casada, cuando supuestamente el Mesías tenía que nacer en un hogar formado, con su mamá, con su papá, con dinero, entonces eso parecía muy difícil. Pero María aceptó el reto. Y como te digo, fue algo impactante porque María no se le ofreció cosas materiales, no se le ofreció que el ángel iba a presentarse a los papás de María o se le iba a presentar a José, no se le dijo nada de eso. María sabía que el pueblo de Dios esperaba al Mesías y entonces ella decidió aceptar el reto de criar al Mesías según sus posibilidades. Por supuesto que Dios proveyó alimentos y cuidado, pero el niño tenía que nacer en este mundo, así que María estaba dispuesta a aceptar ese reto. Así que esta es la lección de esta primera semana. Descubrir que las características, y volvemos al al juego, a las preguntas. ¿Qué sabes sobre la Madre María, la Madre de Jesús? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la María, la Madre de Jesús? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Primero que no era, la Biblia dice que no dice que era bonita, pero sí tenía una belleza cristiana, ¿verdad? María, entre otras las características, es que ella aceptó, creyó, ¿no? Ella preguntó, ella quería saber, es una persona que quería saber la información, quería saber que ella no había cometido ningún error. Le digo, yo soy señorita, estoy comprometida con un hombre llamado José, pero no me he casado, ¿cómo voy a tener un bebé? Y el ángel le explica. Ahora, el ángel le dice realmente que el niño iba a ser hijo de Dios y ella aceptó el reto porque ella pudo haber dicho no. María puede haber dicho al ángel que no, gracias, eso no es para mí, o regresa dentro de 5 años, o quizás déjame preguntarle a José o a mis papás si me van a dar permiso, porque ese libre albedrío, esa libertad lo pudo haber tenido María, el libre albedrío.
Ella pudo haberle dicho al ángel, regresa en 5 años, yo tengo 15 años, déjame disfrutar mi edad, mi juventud, déjame salir con mis amigas. María sabía que al estar embarazada ella tenía que dejar muchas cosas de trabajo, fiestas en su comunidad, y ella sabía que también al decir que estaba embarazada sin haberse casado, iba a provocar comentarios de los vecinos y su propia familia la podía desterrar. Así que eso fue una de las características positivas que tenía María, que a pesar de los problemas y dificultades que le iba a tener ser madre de Dios, ella decidió aceptar el reto. Eso es bien importante porque a veces nosotros queremos hacer un trabajo para Dios, pero que no nos cueste problemas, que no haya, que tengamos todo fácil, pero María no se le prometió nada fácil. Entonces ella simplemente aceptó hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Hasta el momento de alguna característica negativa que tenía María, no lo muestra en esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué podemos imitar de María? En primer lugar, que aceptar los retos que Dios nos pone en diferentes lugares, en diferentes cosas, en diferentes actividades que podemos tener. No va a ser fácil, pero María también era una persona que tenía que se le tenía que creer que no estaba loca. Porque ahora, si alguien dice, yo voy a ser la mamá de Jesús en el año 2022, está loca. Pero en el tiempo de María también se podía pensar que la mujer estaba loca porque decía que iba a tener un hijo de Dios. O sea, todas esas características, todos esos problemas alrededor, María se puso en las manos de Dios y Dios protegió a María y ángeles protegieron a María mientras ella estaba embarazada y cuando tuvo al niño Jesús. Pero esta primera parte de la historia refleja cómo era María. El ángel le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero no le dijo bendita porque iba a ser santa, porque iba a ser adorada, porque nosotros los adventistas debemos poner una velita, los cristianos debemos poner una velita y ella merece nuestras oraciones y nuestra reverencia. No, el ángel le dijo, bendita tú entre todas las mujeres, porque entre todas las mujeres de Israel, entre las muchachas ricas que estaban en Jerusalén, esas muchachas educadas en Jerusalén, que habían ido a Roma quizás a educarse, entre todas esas mujeres, María fue escogida siendo una muchacha de campo, una muchacha campesina, ¿verdad? Porque ella tenía quizás la fe, la fuerza, ¿no es cierto? La dependencia que te necesitaba de Dios para ser la madre de Jesús. Entonces eso es importante, ¿no? Porque Dios pudo haber, había mujeres que tenían dinero, ricas, señoritas de buenas familias, aunque María pertenecía al linaje de David, porque José y María pertenecían al linaje de Abraham, pero ella fue elegida para ser la madre de Jesús. En esta lección número 10, el mensaje es que nosotros adoramos a Dios porque Él nos escogió como suyos. Dios escogió a María y María aceptó el reto. Eso quiere decir que cuando Dios te manda un trabajo, Dios te pregunta, Dios te facilita las cosas para que tú hagas un trabajo para Dios. Pero al aceptar el trabajo de Dios hay retos, dificultades que se presentan y automáticamente María tenía ese problema, María tenía dificultades porque ahora tenía que decir a sus padres y si el papá no le creía, cuando José tenía que decirle, ¿cómo decirle? ¿No? Me imagino que María la veremos la próxima semana, pero imagínate cómo María le tenía que decir a José, cómo él lo iba a tomar, cómo lo iban a tomar sus hermanos, sus parientes, en una cultura que no perdonaba a una mujer que salía embarazada sin casarse, ¿no? En algo que era mal visto, que provocaba comentarios, el niño que iba a nacer iba a recibir burlas. Por lo tanto, ese es el mensaje de esta semana, ¿no? Es importante recordar que la adoración es alabamos a Dios por su más grande don. El más grande don es que Jesús nació y murió por nosotros, pero también es importante recalcar que hubieron personas que aunque no merecen nuestra adoración, son personas que merecen nuestra admiración. Y María, una muchacha campesina de quizás 15, 16 años, comprometida con alguien del linaje, o José del linaje de David, el ángel se le presenta. Ella tiene miedo porque es humana, nunca ha visto un ángel, sabe de personas en su pueblo que se le han presentado ángeles
y le dice el ángel, ¿no es cierto?, que va a tener un bebé y que el niño que espera es hijo de Dios y que le dice que su parienta Elizabeth eh, está esperando un bebé, ella lo sabía, así que María le dice al ángel, mira, yo te creo que te equivocaste porque yo soy señorita, no me he casado y cómo voy a tener un bebé. Y le dice que el bebé, ¿no es cierto?, se va a llamar Jesús, que va a ser por el Espíritu Santo, le iba a hacer sombra, ella iba a quedar embarazada porque es un misterio, como Jesús se colocó dentro del vientre de María y por lo tanto María acepta el reto. Y vamos a ver la próxima semana qué sucede con María. Es una lección muy interesante que podemos hablar a los niños, a los muchachos, ¿no? La importancia de mantenerse puros. Si María se hubiera mantenido, María era una muchacha pura y fue elegida para ser la madre de Jesús. Si María no hubiera sido pura en sus relaciones, en su vida cristiana, era una muchacha de oración, una muchacha que confiaba, que leía la Biblia, sabía del nacimiento del Mesías, ella fue elegida. ¿Verdad? Ella fue elegida por esa confianza y esa dependencia de Dios, porque ella aceptó y dijo que sea la voluntad de Dios, que sea como he aquí la sierva del Señor, que se haga la voluntad y así fue. Así que vamos a ver la próxima semana qué más aprendemos acerca de María y preparen el aula con figuras del nacimiento de Jesús, usen tarjetas, figuras, todo lo que pueden porque es un mes donde el mundo se prepara para el nacimiento de Jesús, pero nosotros tenemos que lograr que el Jesús nazca en el corazón de nuestros niños y padres. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.